El tema a desarrollar la clase de hoy es el trabajo con topografías en AutoCAD. Por definición, los planos y los mapas topográficos son representaciones de las características físicas del terreno. Entre ellas pues se reconocen las montañas, los valles, las colinas, los cuerpos de agua, bueno, toda la infinidad de elementos que componen pues la geografía y en especial las diferencias de altura que existen en el terreno. Desde nuestra especialidad, desde la arquitectura, pues tenemos que reconocer también otros elementos físicos en el terreno, pues que no son naturales, como edificaciones, carreteras, redes de todo tipo, cerramientos, líneas de energía, líneas de gas. Entonces todos esos elementos que ya mencioné hacen parte de la realidad física del terreno. Y esta representación finalmente se realiza mediante el uso de las curvas de nivel. Las curvas de nivel son planos equidistantes en altura que guardan una relación con el nivel cero, que por lo general es el nivel del mar, y que es usado como una referencia. Cada uno de estos planos corta el terreno formando una figura plana que recibe el nombre de curva de nivel. Y la proyección de todas esas curvas sobre un plano común, el mapa o el espacio del papel, da lugar a la representación del relieve o superficie del terreno. Existen dos tipos de relieves básicos o formas simples de terreno. Las salientes, representadas principalmente por colinas y montañas, y las entrantes, que son concavidades como valles o depresiones presentes en el terreno. Básicamente las salientes son convexidades para el observador y se caracterizan porque las curvas de menor altura envuelven a las curvas de mayor altura. Por su parte, las entrantes representan concavidades para el observador y se caracterizan porque las curvas de mayor altura envuelven a las curvas de menor altura. Y la combinación de estas dos formas simples origina formas compuestas más complejas y de tipo más importante. Ahora que tenemos ya un panorama más o menos general de lo que son las curvas de nivel, vamos a entrar a ver cómo se trabaja en el AutoCAD este tipo de archivos. Para este ejercicio vamos a trabajar con un plano topográfico del departamento del Cauca. Vamos a ver de qué se compone un plano topográfico. La información que podemos encontrar en los planos topográficos es variada, pero casi siempre necesitamos una información mínima para interpretarlos correctamente. Dentro de esa información encontramos que debe tener el norte, debe tener una localización, debe tener una malla o retícula de proyecciones topográficas donde se encuentra el terreno ubicado y referenciado mediante esta retícula que contiene los meridianos y los paralelos con coordenadas para ubicarlo con exactitud por cualquier persona que trabaje con este tipo de información. También encontramos perfiles o secciones transversales, que son tajadas que se le hacen al terreno para ver cómo se comporta en cada uno de esos puntos. Adicional al plano topográfico, se debe entregar una cartera topográfica, que es la que contiene la ubicación precisa de cada uno de estos puntos en la curva de nivel. Esa información pues es más que todo como un respaldo para confirmar que el trabajo esté bien hecho, pero nosotros como profesionales realmente trabajamos únicamente con las curvas dibujadas en físico aquí en el plano. Finalmente necesitamos la escala para ver qué relación entre la realidad y el plano del dibujo está representado este plano topográfico. La escala puede aparecer gráfica, como está indicada aquí, o puede ser numérica. Eso depende en gran medida del tamaño del predio. Cuando un plano topográfico se vuelve ya una escala demasiado aumentada, se convierte en un mapa. En un mapa pues nosotros lo que lo usamos es para ubicarnos en el territorio, pero no para tomar decisiones de diseño o medidas pues así muy precisas que necesitemos.
Cuando necesitamos ya construir sobre un terreno, hacemos un levantamiento topográfico y ya el levantamiento topográfico está a una escala de ampliación menor que el mapa y con él sí podemos trabajar directamente y tomar medidas sobre él. Entonces por eso, dependiendo del tamaño de la porción de terreno que estamos graficando, eso indicará qué tipo de escala usar, una escala gráfica o una escala numérica. En el caso de la escala, lo único que cambia es la forma como se representa en el plano, porque la proporción sigue siendo la misma para los dos casos. Simplemente es la forma como uno la grafica en el plano, ya sea numérica o ya sea gráfica. Entrando ya de lleno al trabajo con las curvas de nivel, pues nos encontramos estos elementos que representan las curvas. En algunos casos van a encontrar diferentes colores en las curvas. Vamos a tener unas curvas principales y en color gris y unas curvas secundarias en color verde en este plano. Por lo general estas curvas están en una capa distinta, lo que permite es que simplifiquemos el trabajo en caso de que no necesitemos muchas de ellas. Por ejemplo, si yo apago las curvas secundarias que son las verdes, voy a quedar solo con las principales, reconociendo la distancia en altura entre cada curva. Este número que aparece acá indica la altura de esta curva con respecto a la siguiente. Entonces tenemos que esta curva está en la cota 1780.00 y la siguiente está en la 1777.55. Esto quiere decir que el terreno está creciendo, esta cota es más baja que esta, o sea que el terreno crece en este sentido, en altura, o sea hacia la parte inferior de la pantalla está creciendo el terreno. Para este caso, las curvas principales que tienen la cota y que son de color gris están separadas, guardan una diferencia en altura de 2.50 de diferencia, lo que quiere decir que entonces las cotas secundarias están cada 50 centímetros. Estas cotas secundarias pueden tener o no el indicador numérico de la cota, pero para este caso, en este plano, solo se dejó la cota para las curvas de nivel principales y las secundarias pues se sacan por construcción mirando la diferencia de altura. La cantidad de planos que cortan el terreno y que generan las curvas recibe el nombre de interpolación, o sea, la cantidad de curvas o planos que tenga este terreno pueden ser la cantidad que yo desee. Entre más curva o interpolación tenga en el terreno, más preciso va a ser su dibujo. Voy a tener más claro dónde están los elementos, voy a tener más claro el relieve del terreno. Pero también entre más curvas tenga, pues es más dispendioso el proceso. Se hace directamente sobre el terreno. Un topógrafo con un cadenero y con un equipo especial va tomando las distintas alturas de terreno. Entonces, entre más curvas tenga, más puntos debe tomar el topógrafo en el terreno. Por esta razón, pues se llega a un promedio y una escala aproximada de curvas interpoladas cada 50 centímetros o metro es más o menos el estándar general que se usa. Ya revisando el plano más profundamente encontramos los linderos del predio. Tiene que estar indicado el predio del cual necesitamos la información de las curvas. En este caso es este casi rectángulo. Los límites reciben el nombre de linderos. Los linderos deben estar acotados, también deben tener los vecinos. En muchos casos pues se colocan los vecinos o los dueños del predio con que colinda mi terreno o el terreno del que estoy haciendo la topografía. También tengo que indicar las vías de acceso que tiene. Deben aparecer también los puntos que el topógrafo usó para hacer esta topografía. Cada punto indica que él paró, hizo una estación aquí y tomó las medidas con su equipo y luego pasó al siguiente punto. Dentro del plano, pues como mencionamos al principio, aparecen los perfiles topográficos también indicados en altura y en la altura y la cota por donde están pasando, por donde están tomados, el área total del predio, el perímetro,
los puntos donde se colocó el equipo GPS para tomar todos los otros puntos. O sea, se toma un punto principal, 1 o 3 puntos, y a partir de ellos se empieza a mover por todo el terreno tomando los siguientes puntos de las curvas. Como se habló al principio, el plano topográfico también debe incluir elementos que no son necesariamente naturales. En este caso encontramos los postes de alumbrado, que es importante tener la referencia de estos elementos porque esto indica que sobre este poste hay una red de energía, de la cual yo puedo tomar energía, electricidad para mi lote. Entonces la acometida yo la puedo hacer desde este lote, que es uno de los lotes cercanos. También debo indicar los árboles, si hay árboles en el predio, en este caso no aparecen referenciados. Si hay algún cuerpo de agua, debemos también indicarlo. Algunas redes que pasen por nuestro predio, ya sean de gas, redes eléctricas, telefónicas, redes especiales, todo debe quedar registrado en el plano topográfico para que cuando hagamos nuestra intervención, nuestra implantación de nuestro proyecto, no nos vayamos a montar encima de un pozo séptico. En el caso, este predio hace parte de unos lotes en zona rural, entonces no tienen acueducto convencional, pues acueducto de alcantarillado, sino que todo el manejo de agua se hace a través de pozos sépticos. Entonces es muy probable que en este predio tengamos que construir un área destinada al manejo de esas aguas. Los elementos naturales, por normativa, debemos respetarlos. Entonces, al tenerlos registrados en el plano, sabemos que si hay un cuerpo de agua ubicado en alguna parte del sector, debemos tener un aislamiento contra él. También tenemos que tener aislamiento con redes, y si son de alta tensión, pues aumenta el aislamiento. Retrocesos también contra los vecinos, para eso con el lindero, y dependiendo de la normativa que se rija en el sector, esta nos determina pues los aislamientos contra predios vecinos y aislamientos contra redes o cuerpos de agua o algún elemento que lo requiera según la normativa. Para conocer la altura en que se encuentra la curva de nivel, podemos revisar la cota, que es la indicada aquí numéricamente, o también podemos seleccionar la curva, vamos a la ventana de propiedades y vemos la elevación. Acá la elevación en este caso se da sobre el eje Z. Si miramos aquí el eje X y el eje Y tienen un número, esto es casi 2D, pues como están ubicadas en 2D, pero en altura necesitamos una elevación y esta elevación está dada sobre el eje Z. Esta elevación debe coincidir con el número que está indicado acá, que dice la altura de la curva. Ahora bien, vamos a pasar este plano a 3D. Vamos a colocarlo en un isométrico para ver qué ocurre con las curvas. Para ello vamos a picar aquí en el View Q, como les expliqué en la etapa de 3D, y vamos a ver el plano en 3 dimensiones a ver cómo se ve. Bueno, esta es la información que vemos en 2D, pero ahora llevada a 3 dimensiones activando el eje Z. Entonces nos damos cuenta que las curvas tienen una elevación. Voy a tratar de colocarme en perfil para que vean. Esta línea magenta era mi predio, mi lindero, y aquí vemos cómo las curvas se encuentran elevadas más o menos pues cada 10 centímetros. Entonces aquí vemos las curvas grises, esta, y las curvas verdes que van cada 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, y la quinta debe ser la curva principal en gris. Como pueden ver, trabajar con planos topográficos tiene cierto grado de complejidad, porque cuando se nos entrega la topografía realizada por un topógrafo, esta topografía ya viene levantada, porque el software que él maneja le permite ir levantando ya las topografías. Entonces, la información que él entrega ya está elevada. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros recibimos esa información, como está en mi ventana aquí en 2D,
la información que aparentemente está todo en un nivel 00, pero no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tomamos una línea, tomamos una medida o dibujamos alguna línea, estamos creyendo que estamos dibujando en 2D sobre la cota 0, sobre el nivel 0, pero realmente lo que ocurre es que el plano se puede estar dibujando en muchos niveles a la vez. Entonces ustedes acá se dan cuenta que acabo de dibujar este polígono con líneas y cuando reviso el isométrico, cuando arranqué el dibujo, arranqué sobre esta cota, pero automáticamente el AutoCAD me referencia al 0, que es en este nivel, y ese polígono que en planta se ve correcto, se ve cerrado y se ve aparentemente con una longitud verdadera, no lo está, y eso lo vemos en el 3D. Entonces, muchas veces lo que terminamos haciendo desde el AutoCAD es bajando a cero todas estas cotas, todos los elementos que nos ha entregado el topógrafo para poder tener certeza de que lo que estamos dibujando está en el nivel 0 del dibujo. Realmente eso muy pocas veces se logra, muchas veces nos encontramos con planos de AutoCAD en este caso, y entrar a ajustar esto se vuelve una cosa que no tiene fin. Entonces, por lo general, lo que recomiendo es que trabajemos con las curvas de nivel en 0, que hagamos una copia del plano topográfico manteniendo las coordenadas del plano donde están. Simplemente seleccionamos el plano topográfico, le damos el comando flatten, que hablamos de él en una clase, y seleccionamos los elementos que queremos que bajen a la cota 0 y automáticamente ellos bajarán, y de esa manera pues estaremos seguros de que estamos dibujando en un nivel que es, y luego no nos encontraremos pues con estas sorpresas donde todo aparece en 2D pero que finalmente tenemos un plano en muchos niveles. En este caso tenemos un nivel acá, otro nivel acá que es el 0 donde está el rótulo, tenemos otros niveles que están más abajo y un nivel pues todavía más abajo que aparentemente contiene los textos. Entonces es muy importante tener cuidado con esto. Muchas veces los hatch no nos cierran en un dibujo y puede ser que sea por esta situación, que no tenemos las líneas en el mismo plano, o sea, no son coplanares. Ahora vamos a aprovechar pues estas curvas en esta posición, vamos a bajarlas a 0 como les expliqué hace un momento, y vamos a explicar cómo se generan los perfiles del terreno usando estas curvas. Entonces voy a seleccionar estas curvas, estoy en el plano donde está todo completo, aparentemente solo he seleccionado las curvas, creo, ¿sí? Voy a seleccionarlas, voy a darle en el comandos cortos la tecla W y voy a seleccionar el comando WBlock. Este comando lo que permite es que me saca una parte del dibujo de AutoCAD y me crea un archivo aparte, como si fuera un bloque. Entonces, esta ventana es muy similar a la del bloque. Primero me pide que pit point, voy a indicar el punto de inserción, puede ser cualquiera, pero voy a tomar este punto final de una curva. Voy a seleccionar mis objetos, que son estos, botón derecho, voy a darle la ruta donde quiero que la información quede. En este caso voy a descargarla aquí en descargas, para el escritorio más bien, para colocarle topo y voy a salvarla y le doy OK. Aquí me apareció un cuadrito que me indica que ya se realizó el proceso. Voy a abrir la ruta para buscar el archivo que se llama topo. Listo, ya tengo mi plano. Entonces ahora voy a bajar todos estos elementos a mi cota 0, a mi nivel 0. Entonces voy a darle el comando flatten, voy a la línea de comandos, me pide que seleccione objetos, botón derecho, me pregunta si desea que remueva líneas ocultas, voy a darle que no, por defecto viene esa opción no, le doy enter y él va a empezar a procesar. Vamos a esperar un momento y ya se ha realizado el proceso. Como vemos aquí, me voy a alejar en la vista isométrica, la mayoría de los elementos bajaron, algunos no lo hicieron. En este caso son algunas cotas, son los puntos de las cotas. Por lo general las cotas en el AutoCAD quedan asociadas
en el momento en que uno las hace. Entonces lo que ocurrió acá es que estas cotas quedaron asociadas cuando se acotó el lindero del lote y se encontraba a esta altura. Entonces estas cotas quedaron asociadas a esa altura. En este caso tendríamos que borrarlas, bajarlas es una cosa muy difícil. Entonces voy a suprimirlas y luego vuelvo a acotar. Lo que me interesa en este momento es que tengo todo mi dibujo en cero. Listo, entonces ya puedo tener todo esto en una sola ventana porque ya sé que mi nivel está en cero. Y ahora ya con mis cotas en nivel 0 voy a trazar una línea imaginaria aquí y voy a decir que esta línea corresponde a un perfil de terreno que deseo obtener de esta topografía. Bueno, ya establecimos que esta línea va a ser la línea para generar mi perfil. Pero entonces necesito ahora alinear mis coordenadas de usuario para poder sacar el perfil más cómodo de este plano, de esta visualización. Para eso nos vamos al menú View, en la cinta de opciones, nos colocamos acá en el sistema de coordenadas de usuario, UCS, le damos botón derecho, vamos aquí en mostrar paneles y buscamos el que dice coordenadas. Algunos de ustedes lo van a tener activo, otros no. Al activarlo va a aparecer este submenú que dice coordenadas. Ahora vamos a seleccionar en este primer bloque de elementos, vamos a desplegarlo acá abajo y vamos a buscar el icono que dice objeto. Al seleccionarlo nos va a pedir que seleccionemos el objeto con el que queremos alinear el UCS. Nos vamos a parar sobre la línea. Ahí nos damos cuenta que ya el UCS está cambiando, o sea, esta es la opción que nos da el nuevo UCS, que me parece correcto. Entonces pico allí y ya los ejes X y Y han cambiado. Y ahora, para completar la operación, en la línea de comandos escribo el comando plan y doy doble enter. Al hacerlo, la vista rotará directamente según el objeto que usé como alineamiento del UCS. Ahora, ya con mi espacio de trabajo rotado, voy a empezar a dibujar mi perfil. Sé que pasa por acá, lo indica esta línea, y estas son las curvas de nivel que está cortando ese plano. Entonces, de manera general, voy a revisar la altura de mis cotas para saber en qué dirección, cuál sería la pendiente del terreno según estas curvas, así de manera general. Entonces tengo la curva 1782.50, tengo la curva 1780 y tengo la curva 1777.50. Eso quiere decir que mi terreno en la parte más alta es esta 1782.50 y la parte más baja es 1777.50. Eso quiere decir que en teoría mi perfil debe ser un perfil que tenga más o menos esta pendiente, siendo este lado la parte más alta del terreno y este lado la parte más baja según las curvas. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces voy a empezar por este lado, tengo esta curva que se intersecta con mi plano. Voy a marcar este primer punto, activar mi ortogonalidad, sigo con la siguiente curva, recuerden que están interpoladas cada 50 centímetros. Entonces voy a hacer este recorrido horizontal, llegué a la curva y aquí sé que esta curva está más bajo 50 centímetros, voy a digitar punto 5, sigo avanzando, sigo con el siguiente punto de curva y plano de corte es este, pico allí donde se intersectan y sigo bajando punto 5 porque es lo que esta curva está en altura con respecto a la otra, sigo avanzando, encuentro mi punto de intersección entre el plano de corte y la curva y bajo punto 5. Listo, lo sigo haciendo, llegué a una curva principal, voy a picar aquí en la intersección, punto 5, sigo bajando y voy a seguir haciendo el proceso igual en todos los puntos. Lo ubico acá donde se intersecta la curva con el plano y una vez ubicado bajo punto 5 centímetros. Sigo avanzando,
encuentro mi punto y doy 0.5 de distancia. Sigo avanzando, ubico mi punto de intersección entre el plano de corte y la curva. Tengan presente que este rastreo, en AutoCAD se llama rastreo, me permite generar de manera virtual las intersecciones. Simplemente activo la intersección pasando el mouse sobre ella y se genera este primer punto que aparece allí, que es como una crucecita, y luego la línea de proyección guía. Pico y doy 0.5. Sigo avanzando, ubico mi siguiente punto. Esta opción de rastreo corresponde a la tecla de función F11. Activa, con el mouse coloco el punto que aparezca Slow Snap, en este caso aparece el Slow Snap de intersección, lo suelto y automáticamente quedó marcado allí un punto de rastreo. Entonces puedo seguir con mi línea que estoy dibujando ortogonal, simplemente pico y bajo los puntos 50 centímetros. Sigo avanzando y voy a realizar el proceso. Y aquí puedo continuar con la línea en este punto. Entonces confirmo que mi perfil coincide con lo que inicialmente vi en el plano. Ya puedo borrar esta línea de guía. Esta es mi línea de corte que no voy a borrar. Entonces ahora lo que hago es que voy a copiar este perfil aquí abajo. Y ya tengo más o menos el desarrollo del terreno. Simplemente ahora lo que hago es que con una polilínea empiezo a tocar todos los puntos. Pues porque el terreno no está así escalonado naturalmente. Pero sí, mediante las polilíneas puedo lograr una pendiente pues más aproximada. No va a ser exactamente la pendiente pues perfecta del terreno, pero sí me da una idea de cómo se está comportando el terreno en esa parte. Al borrar la línea, entonces sé que este es mi perfil. Entonces ahora, para terminar, lo que voy a hacer es marcar los puntos de las cotas principales. Recuerden que es la cota gris intersectada con el plano de corte. Este punto aquí me dice que aquí voy a cortar la línea hacia arriba, voy a cortar la parte superior de la línea. En estos dos puntos están ubicadas las cotas principales. Simplemente voy a hacer como una especie de indicador. Ustedes pueden hacer una bolita, una crucecita o lo que ustedes determinen. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a copiar los niveles de cota. Esta cota corresponde acá y esta cota corresponde a este punto. Y así se fabrican los perfiles de terreno. Bueno, una vez tengo mi perfil de terreno, para retornar a mi dibujo anterior, voy aquí a mi dibujo anterior, no, a mis coordenadas anteriores, porque estas coordenadas las modifiqué. Voy acá y en esta opción de coordenadas de usuario previas, entonces el cursor, el UCS, regresa a la posición original. Le doy plan, doble enter y mi dibujo vuelve a la posición original. La escala gráfica, pues al igual que la escala numérica, tienen la misma función, que es mostrar una relación de longitud, en este caso representada mediante estas divisiones que ella trae. Según sea el caso, puede ser de ampliación o puede ser de reducción. En el caso de nuestros planos arquitectónicos y también en los planos topográficos, la relación de escala es de reducción, pues estamos representando la realidad a una escala más reducida, en un tamaño más pequeño, en una proporción menor. Regresando al plano donde dibujé mi perfil, voy a dibujar rápidamente una escala gráfica. Entonces este plano está dibujado a escala 1:1. Recordemos que en el espacio, en el model, dibujamos siempre a escala 1:1, como si fuera la realidad. Entonces, para este caso de este lote,
Voy a dibujar una línea, una polilínea. Voy a subir aquí punto 3, 30 centímetros. Voy a hacer un recorrido de 5, me parece que es una buena medida. Luego sigo dibujando punto 3, 5, punto 3, 5, punto 3 y voy a terminar con 5. Listo, entonces esta es más o menos la idea de mi escala gráfica. Ahora, ¿qué me hace falta hacer? Colocar las referencias, la longitud. Entonces, voy a copiar este texto a manera de ejemplo. Lo voy a escalar. Entonces, sé que esta línea tiene 5 metros. Entonces aquí voy a colocar 5 metros. Voy a hacer una copia de todos los elementos. Listo, entonces el primer punto es 0. 5, este será 10. 15 y este será 20. ¿Listo? Al dibujar la escala gráfica en el espacio model y al pasarme al layout, cuando yo le aplique el factor de escala a mi plano, en este caso quiero que el plano salga a unos 100, enter. Aquí tengo un formato en rótulo más o menos de pliego, 1000 por 700 en milímetros. Voy a crear mi viewport. Y entonces voy a ver a qué escala me sirve este plano. Voy a aplicar el factor de escala. Para escala 1:250, XP al final. Y mi plano se ha ajustado junto con mi escala gráfica. Pero sigue siendo, sigo teniendo espacio. Voy a aumentar la escala a 100. Y mi plano entra. De pronto tendría que cambiar la posición del rótulo para que entrara, pero voy a ensayar con escala 125 XP y ya casi logro ajustar mi plano. Listo. Lo que quiero decirles es que si dibujamos la escala gráfica directamente en el model, ella se va a ajustar al plano cuando esté en el layout. Ahora nos vamos a ubicar en el ejercicio para la clase del día de hoy. Entonces les voy a hacer llegar un plano topográfico con una información que deben completar, con un corte indicado para que realicen según el ejercicio, el ejercicio que les mostré hace un momento. Y deben dibujar primero la escala gráfica para escala 1:500. Vamos a dibujar el rótulo 1000 por 700 en milímetros y vamos a ajustarlo a una escala, y vamos a dibujar la escala gráfica para 1:500 y el plano debe estar también a una escala 1:500. Vamos a dibujar el perfil de la sección AAA que está indicado en el plano y vamos a completar la información faltante en este cuadro que aparece acá abajo. Esta información consiste en los puntos del polígono. Este plano tiene un lote con un polígono en esta línea azul con la letra A, conformado por el polígono A, B, C, D y A nuevamente para cerrarlo. Y este cuadro lo que va a contener es la información de estos puntos A, B, C y D usando X y Y, pero no el X y Y de AutoCAD, sino el X y Y de esta retícula topográfica. A manera de ejemplo, el punto A en X, en horizontal, está en 1000. Si yo sigo esta línea me encuentro con el punto A en X en 1000
Y el Y, si sigo la vertical, lo encuentro también en 1000. Entonces, en este, voy a copiar este texto y este otro texto acá. Mi punto A en X está en 1000. En Y está en 1000 también. Y en Z, que es altura, tengo que ubicarlo. ¿A qué altura está este punto? Para saber a qué altura está el punto A en relación con el eje Z, tengo que empezar a contar curvas. Sé que esta es la curva 84 y esta es la curva 94. O sea, estoy subiendo cada 2 metros. 96, perdón, 84, 86, 88, 90, 92 y llego a la cota 94. Eso quiere decir que mi punto está en la cota 86. Entonces aquí voy a copiar y voy a colocar la altura, que es 86 metros. Y así voy haciendo con cada punto A, B, C y D. ¿Listo? La siguiente parte consiste en acotar en el plano las distancias de los puntos del polígono, que es simplemente acotarlo. Pues los elementos que dibujen tienen que ser legibles. Recuerden las alturas de las cotas y de los textos, tanto para la escala gráfica como para los textos y cotas que coloquen.